De nuevo, mi nombre es Daniel, soy profesor de tenis y en este video te quiero hablar un poco de ciertos elementos a los cuales podríamos llamar, si le ponemos un gran título, bien grande, en mayúscula, imprenta, subrayada, ¿sí? Con colores, principios fundamentales. ¿Sí? Me interesa ponerle ese título por un momento para que tengamos idea de lo que vamos a hablar, de la importancia. Estamos hablando de principios, algo que ¿sí? Está de un principio que fundamenta, que es una base, o sea, de algo de peso, ¿sí? Pero el título no nos importa realmente, no le queremos dar peso a esto, sino entender de qué se trata, ¿sí? De algo que no es algo así liviano, así nomás. Después lo podemos llamar a estos elementos, tal cual como te digo, elementos, cosas o principios a secas. Así que esto es un aspecto ya más concreto de lo que venimos hablando, ¿sí? Venimos teorizando quizá, pero porque no podemos mostrar aquello de lo cual estamos hablando, ¿sí? Porque son cosas invisibles, ya lo hemos visto. Pero ahora te quiero hablar un poquito de algo un poquito más concreto y que conviene tener en cuenta cada vez que entramos a una cancha de tenis. ¿Por qué? Porque son esas cosas que hacen a la eficacia, que hacen que las cosas funcionen, no solamente en el tenis, sino en todos los ámbitos. Así que te voy a hacer un pequeño catálogo de algunos que me parecen los más importantes, ¿sí? Y van a ir en un orden aleatorio, ¿sí? Porque el orden realmente no importa porque están todos al mismo tiempo, son todos igual de importantes y realmente no puede faltar ninguno, ¿sí? No es que uno es más que otro, son simplemente diferentes partes de lo mismo que las separamos para estudiar. Así que bueno, podríamos empezar por ejemplo con el movimiento, ¿sí? Nosotros sabemos que desde que nacemos estamos en movimiento, antes de nacer ya estábamos en movimiento, todo está en movimiento, incluso aquello que no parece se está moviendo. Entonces, cuando entramos a una cancha de tenis tenemos que movernos, ¿sí? No nos queda otra. Digo esto porque muchas veces se ven jugadores que se quedan muy quietos, muy estáticos en el fondo, por ejemplo, y con los pies pegados al piso, o que pegan y se quedan esperando, ¿sí? En una posición estática, o que terminan los golpes y se quedan por un segundo como congelados. Bueno, entonces el movimiento es algo muy importante en todo momento. Por ejemplo, a nadie se le ocurre cuando para en el semáforo con el vehículo apagar el motor, ¿no? Todo, porque eso significaría un gasto de combustible, gasto del burro de arranque, pérdida de tiempo, etc. Y lo mismo cuando jugamos al tenis, tenemos que estar todo el tiempo en movimiento, aunque no se vea. Si hablamos del tren inferior, por ejemplo, un profesor te va a decir que estés en punta de pie, ¿sí? Que levantes los talones del piso, que flexiones las rodillas un poco, ¿sí? Bien, ¿qué te está diciendo? Te está dando una imagen visual, ¿sí? De algo que en realidad está pidiendo una sensación, nos está pidiendo que nos movamos, que no estemos con el peso en el piso, como muy apoyado, muy estático, sino que estemos en movimiento. Que estemos en punta de pie significa que estemos en movimiento, que todo el tiempo estemos como con el peso pasando de un pie al otro, ¿sí? Como
pisando y elevando, pisando y elevando, ¿sí? Nunca quedarse hasta el momento en que llegamos a la pelota y ahí sí nos afirmamos en un pie y luego en el otro pie, ¿sí? Para impactar con solidez. Si hablamos del tren superior también, muchas veces se ve jugadores que se quedan con la raqueta dura, ¿sí? Esperando la pelota quizá, o que terminan el golpe, como te decía, y se quedan por un momento en una posición. Bueno, todas esas posiciones que uno aprende cuando empieza no son posiciones, no hay posiciones, sino que las posiciones indican un momento, una fracción de segundo quizá. Porque el movimiento es constante, es una parte del movimiento. Se pide a veces que estemos en tal posición, pero no es una posición fija, sino que es dinámica. ¿Sí? Aunque no se vea, volvemos a lo invisible, aunque no se vea, tenemos que estar moviéndonos, como livianos, ¿sí? Apenas moviéndonos. Intentá hacer este ejercicio, quédate en una posición durante un minuto y trata de no moverte para nada. ¿Sí? Podés probarlo, cortar el video, pero seguramente vas a ver lo costoso que es quedarse quieto, ¿sí? Cuesta más estar quieto, ¿sí? Que estar en movimiento, ¿sí? Porque naturalmente nos estamos moviendo, aunque sea milimétricamente. Y lo mismo con la tensión, ¿sí? Nosotros a veces se ve en la cancha jugadores que pegan y se quedan congelados o tildados esperando a la pelota, y mientras tanto es como que la tensión se pone en pausa también. Y no, la tensión tiene que estar también en movimiento, no solamente cuando pego a la pelota, sino cuando la pelota va, cuando la pelota viene, todo el tiempo es una constante, como una cinta, ¿sí? Como algo que no para de moverse. Muy bien, entonces te recomiendo que cuando juegues estés atento, te observes, a ver si estás en movimiento, si estás en la cancha activo, ¿sí? Si te moves gradualmente, eso te ayuda a anticipar también, etc. Así que bueno, intentalo, probalo y vas a ver los resultados. Luego podemos hablar de la relajación, el tono muscular o el buen uso de los recursos, ¿sí? Como hoy en día está tan de moda la sustentabilidad y el buen uso de los recursos. ¿Por qué? Muchas veces se ven jugadores que hacen mucha fuerza para jugar, ¿sí? Que utilizan demasiado sus músculos para jugar al tenis, excesivamente, en vez de recurrir a otras cosas, o a otras habilidades. ¿Qué es la tensión? La tensión es cuando, por ejemplo, para poner una descripción entendible, el músculo y su antagonista, ¿sí? El que va para un lado y el que va para el otro, están activos al mismo tiempo, ¿sí? Por ejemplo, quiero ir con el brazo para adelante, pero hay un músculo que me lo impide, que es el que me retiene esa ida hacia adelante. Entonces, el que quiere ir para adelante hace más esfuerzo y el que quiere ir para atrás todavía retiene. Y así, están en la pelea constante y se hace un círculo vicioso de tensión, de usar demasiada fuerza para jugar. Te doy un dato. La raqueta de tenis pesa en promedio 300 gramos. ¿Sí? 300 gramos, que no es nada prácticamente. Si le das a alguien una raqueta de tenis, a alguien que no haya jugado, seguramente te va a decir que es muy liviana. ¿Sí? Y con razón. Y podemos hacer este cálculo. Para
Supongamos que un jugador promedio pesa 60 kilos, para hacer una cuenta fácil. Muy bien. Para ese jugador de 60 kilos, una raqueta de 300 gramos es la 200ª parte de su cuerpo, ¿sí? O sea, es 1 contra 200, ¿sí? O sea, ese jugador pesa 200 veces más que la raqueta. O sea, imagínate el esfuerzo que tiene que hacer ese jugador para mover esa pequeña parte proporcional de su peso, ¿sí? Por ejemplo, la pelota de tenis. La pelota de tenis mide alrededor de 6 centímetros y pesa aproximadamente 60 gramos. Para ese mismo jugador de 60 kilos, la pelota significa la milésima parte de su cuerpo. Fíjate, la pelota de tenis por dentro no se ve, pero es hueca, ¿sí? Es solo una cáscara. Parece una tontería, pero muchas veces se ve jugadores que viene una pelota, no importa la velocidad que venga, pues es una pelota floja, y hacen un esfuerzo enorme para pegarle, para pasarla del otro lado, lo cual es como llamativo, ¿sí? Llamativo. Tiene que mover la milésima parte de su cuerpo, ¿sí? Una pelota, algo muy chico, muy liviano, y se endurecen, ¿sí? Se ponen tensos, se complican demasiado, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a hacer, a administrar bien nuestros recursos, ¿sí? Estar más relajados, a movernos más sueltos, al cuerpo le encanta moverse con soltura, ¿sí? Liviano, a no hacer esfuerzo. Eso le va a generar mayor salud también en su movilidad, no se va a ir cansado, estresado, luego jugar un partido de tenis, no vamos a caer en lesiones si sabemos cómo cuidar nuestro cuerpo de esa manera, etc. Así que observa cuando jugás a ver cuánto esfuerzo haces para devolver la pelota, a ver si realmente estás haciendo el esfuerzo justo o podés hacer un poco menos y con la misma o mayor eficacia, ¿sí? Muy bien. También podemos hablar del balance o el equilibrio, ¿sí? Estar equilibrados es muy importante. Muchas veces se ve jugadores que están encorvados, con el cuerpo para adelante, jugando, o hacen pasos largos y tiran todo su peso hacia un costado para buscar una pelota por no moverse, por ejemplo, etc. Y cuando yo pierdo mi equilibrio, lo tengo que restablecer. Además, sin darme cuenta, estoy en una situación de querer mantener mi cuerpo de pie, ¿sí? Porque si me inclino mucho, estoy por caerme. Entonces me tengo que mantener en pie y eso es un trabajo que uno no lo registra, pero el cuerpo sí está trabajando constantemente para mantener algo que se pierde demasiado a menudo quizá. Si nombramos estar encorvado, estar con el cuerpo para adelante, tengo los músculos de mi espalda que me están sosteniendo, ¿sí? No me doy cuenta quizá, pero cuando vuelvo a mi casa a la noche siento dolores de espalda y me pregunto por qué. Entonces quizá es porque estuve muy encorvado, estuve haciendo algún movimiento que no registré, pero que fue una actividad que existió, ¿sí? Cuando el cuerpo se enfría, lo nota. Y mantener el equilibrio, por supuesto, me da mucha mayor eficacia. Mantenerme derecho, alineado, con las palancas alineadas, es muy importante que las palancas, que son nuestros huesos, ¿sí? Uno con otro, estén uno ayudando al otro, ¿sí? Que uno empuje al otro. Entonces es una cadena de movimiento. Ya no es que tengo que forzar, sino que tengo que poner en marcha esa cadena de movimiento coordinadamente.
Muy bien. ¿De qué más podemos hablar? Podemos hablar del peso, del paso del peso y la coordinación. Estos los vamos a poner juntos. Y ya hablamos del peso de la raqueta, del peso de la pelota. Entonces tenemos que aprovechar todo ese peso para utilizarlo a nuestro favor, nuestro peso corporal, toda esa masa muscular que la gravedad manda hacia el piso, la tengo que acomodar y aprovechar hacia el golpe, hacia la pelota, ¿sí? Ponerla en movimiento, hablamos del movimiento, ven cómo está todo muy interconectado, demasiado interconectado, casi que es la misma cosa. Entonces, muevo mi cuerpo y paso el peso de un lado al otro, ¿sí? Aprovecho esa masa muscular que tengo disponible, que no es solamente pegar con el brazo, ¿sí? Justamente el error más común del tenis es jugar con el brazo y solamente mover el brazo, acercarse a la pelota y que pase la pelota al brazo. Y esto es un error que lleva a errores, a cansancio, etc. Entonces, si aprovecho mi cuerpo y coordino mi cuerpo, recordemos que uno es una unidad, tiene un cuerpo y cuando entra a la cancha entra con todo ese cuerpo y va a jugar todo ese cuerpo. No puedo dividirme en pies, tronco, brazo, todo por una cosa separada de la otra. Tengo que unificarme y hacer todo uno en mi movimiento. Entonces, moverme coordinadamente es eso, poder pasar el peso, estar relajado y aprovechar las palancas que estén alineadas también. Vamos uniendo principios y de esa manera seguramente voy a tener mayor eficacia, mayor peso en la bola, etc. Así que observate a ver cómo mueves tu cuerpo desde la planta de los pies y cómo coordinas, ¿sí? Hablando de coordinación también podemos hablar de la circularidad. La circularidad, si observas el cuerpo, los huesos cómo están conectados unos con otros, es a través de una forma redonda, ¿sí? Insertada en una cavidad, ¿sí? La mayoría de nuestras articulaciones son así y la mayoría funcionan rotando, ¿sí? Esto lo podés comprobar por vos mismo con tu cuerpo y observarlo. Entonces al cuerpo le gusta moverse redondamente, circularmente. Probalo. Movete circularmente. Podés imaginarte que se mueve como en espiral, ¿sí? Una espiral concéntrica infinita. O también podés imaginarte que si vas de un lado al otro te moves como también un símbolo de infinito, como un 8. Entonces, lo que es para un lado se entrecruza con lo que va para el otro. No hay diferencia o no hay un punto de corte entre la ida y la vuelta, ¿sí? Entre lo que terminó y entre lo que empieza, entre lo que terminó y lo que empieza. Entonces es un movimiento continuo. ¿Sí? Hablamos del movimiento, hablamos de la coordinación, todo esto está muy conectado. Entonces, movete redondamente, ¿sí? Como si estuvieras bailando. ¿Por qué nos gusta bailar? Porque es algo que relaja, el cuerpo se mueve redondo, no está quieto así, haciendo movimientos derechos, pegando de atrás para adelante, con movimientos rectos, sino que está siempre suelto y moviéndose con placer. Muy bien. Y por último te quiero hablar de el silencio, digamos, o el no hablar, no racionalizar mientras estoy jugando, ¿sí? Porque muchas veces uno activa el cerebro y quiere controlar lo que está haciendo mentalmente. Y la mente que sabe controlar no es la que sabe coordinar.
pasa por otro lado esas funciones. Entonces vas a ver que si vos querés controlar lo que estás haciendo, no te vas a sentir cómodo moviéndote, porque la mente lineal, la que organiza, la que piensa linealmente una cosa después de la otra, ¿sí? Que acomoda los conceptos, no es la misma que la mente que sabe moverse en el espacio y en el tiempo de manera natural, de manera espontánea, ¿sí? Entonces tenemos que estar atentos cuando jugamos de no pensar, ¿sí? Jugamos y estamos en silencio y observamos. Eso sí podemos hacer, observar lo que estamos haciendo, estar atentos. Y luego, en una pausa, cuando terminó un punto, un peloteo, lo que sea, puedo quizá conceptualizar o pasar en limpio lo que me salió bien, lo que no me salió tan bien, lo que puedo mejorar, etc. Entonces voy intercalando, ¿sí? Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, voy intercalando lo que hago, la acción de la teoría, lo que llamamos teoría. Entonces es muy importante eso para moverse naturalmente, para estar atentos, concentrados, coordinados, con buen timing, ¿sí? Obsérvalo y te vas a dar cuenta. Así que bueno, te dejo con esos principios para que los estudies, los pongas en práctica y bueno, a practicar.